Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando acerca de las fotografías de Silvina Ocampo y el cuento de Luciano Lamberti, la canción que cantábamos todos los días. Lo vamos a analizar a partir de la bibliografía seleccionada de Carlos Pacheco, del cuento y sus alrededores, la definición de fantástico y de Todorov, y también del texto de Rosemary Jackson. Bueno, comenzando con Pacheco. Él va a dar distintos criterios, distintas categorías para definir el cuento. Entre ellas están la narrativa y la ficcionalidad, la extensión, la unicidad de concepción y recepción, es decir, que el texto se recibe como una unidad. eh, la cuarta, que es la intensidad del efecto, la economía, la condensación, y la séptima, el rigor. Vamos a estar centrándonos en la cuarta categoría que da Carlos Pacheco, que es la intensidad del efecto, un poco también producto de las demás, no son categorías cerradas, sino que se interrelacionan unas con otras, y más precisamente se va a estar integrando íntimamente con esta idea de unidad de la concepción y recepción que va a hacer posible la intensidad del efecto. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente es la intensidad del efecto es cuando leemos el cuento de un tirón, por así decirlo. Se produce este efecto que deja una huella en nosotros y nos impregna como receptores de esta narrativa cuentística. Bueno, acá hay una cita de Carlos Pacheco que dice: la unicidad e intensidad del efecto se encuentra así íntimamente vinculada con estas condiciones de producción y recepción, según múltiples testimonios de los devotos del género, y lo que uno mismo ha percibido, al menos en algunos casos, este impacto súbito de un buen cuento. Da distintas imágenes como la del puñetazo, la flecha, el flash, para describir este efecto, y dice: cuando se cumplen los requisitos de lectura, suele imprimir una huella definida y a veces definitiva en el receptor. Es esto lo que se llama unicidad e intensidad del efecto. Bueno, y ahí nombra un poco de lo que hace posible esto, que es que el cuento sea breve y demás. Bueno, en relación a Silvina Ocampo, que ahí pusimos una fotografía de ella en su juventud, vamos a estar analizando las fotografías. Analizando acá un poco el efecto de la sorpresa, que ahí no sé si se llega a leer, pero está en la diapositiva. eh, Elegí bueno, el final del cuento, en donde se da a conocer que Adriana en realidad, bueno, estaba muerta. Entonces se crea este efecto sorpresa que en una primera leída del cuento logra esta intensidad del efecto porque nos deja un poco, eh, eh, era algo que no estábamos esperando, digamos, nos deja como un poco impactados. Bueno, ahí está el diálogo de este, en referencia a Adriana, que dice Humberta: está celada. Y ahí dice: bueno, ese pájaro de mal agüero dijo, está muerta. Bueno, ahí se da a conocer y bueno, finalmente termina el texto. Sin embargo, vemos que también antes, ahí está, antes en el cuento, ya en una segunda leída, lo que podemos apreciar es que un poco la autora da a entrever o deja ciertas oraciones, un poco en referencia a este giro que después va a dar en el final. Por ejemplo, acá en este diálogo de Clara, que dice que si es el día más feliz de su vida, ¿cómo no la van a fotografiar junto al abuelo que tanto la quiere? Y luego explicó: desde hace un año esta niña se ha debatido en los brazos de la muerte. Esto de se ha debatido entre los brazos de la muerte, hay distintas frases, pero que por supuesto no nos dejan, o sea, nos dejan con la intriga de lo que al final se revela como una sorpresa. Bueno, pasando a Todorov y a su definición de lo fantástico, hay también una imagen del señor Esteban Todorov. Va a decir que en un mundo que es el nuestro, que conocemos, sin diablos, sin sílfides ni vampiros, tiene lugar un acontecimiento que no puede explicarse mediante las leyes de ese mismo mundo familiar. Quien percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos opciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos,
o un producto de la imaginación. Básicamente en lo fantástico lo que vamos a tener es eh, esta, eh, sí, esta disyuntiva entre a quién creemos que es esta voz que nos habla, que es un concepto que después lo va a estar profundizando más Rosemary Jackson, pero lo que hace todo es definir a lo fantástico como algo, como la vacilación, digamos, como algo que nos da dos opciones, o la opción del mundo fantástico, imaginario, ilusorio, o el mundo real. Bueno, acá dice, fenómeno extraño que puede explicarse de dos maneras según causas naturales y sobrenaturales, lo que estábamos diciendo recién. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto fantástico. Dice que lo fantástico también implica una integración del lector en el mundo de los personajes y se define por la percepción ambigua que hay y que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados. Es decir, puede vacilar el personaje y también podemos vacilar nosotros entre qué es lo fantástico o lo ilusorio o sí, lo sobrenatural y qué es lo natural o la realidad dentro de la construcción realidad del cuento. Bueno, después va a definir tres condiciones para que algo sea fantástico y que allí puse, un poco resumiendo lo que él dice en el párrafo que se encuentra acá, que es que te tiene que ofrecer una explicación natural y sobrenatural de lo que sucede, que el personaje vacile y que el lector finalmente se posicione sobre una de estas dos opciones, o lo sobrenatural o lo natural. Y bueno, y estas tres también se relacionan con estos tres aspectos que nombra el aspecto verbal, el sintáctico semántico y los niveles de lectura. Bueno, acá pusimos dos ejemplos, el de la princesa de Bambrilla, que es el que él habla en el texto, eh, y bueno, después también pusimos que, bueno, eh, también se ve mucho en lo audiovisual y es por eso que pusimos la película de Scorsese, de la Isla Siniestra, ahí lo vemos a DiCaprio con, bueno, la protagonista que es producto de esta ilusión que tiene el personaje y que a lo largo de la película, que en realidad la película también está basada en un libro, eh, un poco nos hace vacilar como espectadores sobre qué es, o sobre si este personaje, si es que está loco o no, si es que está delirando, eh, la vacilación que también se da en el personaje y se da en nosotros como espectadores. Y después acá, lo fantástico también, esto es importante, que no es la antítesis del naturalismo, sino que es aquello que nos hace dudar de nuestros propios sentidos y vacilar entre lo ilusorio y lo real. Bueno, después acá los procedimientos de la escritura para crear esta ambigüedad, que bueno, si estas locuciones y estas oraciones no existieran, nos encontraríamos en el mundo de lo maravilloso. Estos procedimientos nos hacen pertenecer a ambos mundos a la vez. Más adelante yo tenía un cuadro, ahí volvemos pues a lo anterior, que es, bueno, acá en resumidas cuentas, las definiciones de Todorov, que es de lo extraño como lo improbable. Lo fantástico es la vacilación, que es lo que estábamos hablando. Lo maravilloso sería lo imposible. Entonces, después, a partir de estos tres géneros puros, lo extraño, lo fantástico y lo maravilloso, se desprenden, bueno, el extraño puro, en donde no hay vacilación, el fantástico puro, en donde la vacilación se mantiene hasta el final, lo maravilloso puro, donde tampoco hay vacilación, y después tenemos las mezclas entre algunos. Por ejemplo, el fantástico extraño, que se resuelve dentro del orden natural, y el fantástico maravilloso, que se resuelve dentro del orden sobrenatural. Bueno, bueno, acá tenemos, estábamos hablando antes de las modalidades discursivas para crear esta ambigüedad, que son el imperfecto y la modalización, que Todorov va a decir que la ambigüedad depende también del empleo de estos dos procedimientos de escritura que penetran todo el texto. Nerval los utiliza visualmente unidos, se trata del imperfecto y de la modelización. La modelización, dice esta última,
recordémoslo, es la utilización de ciertas locuciones introductorias que, sin cambiar el sentido de la frase, modifican la relación entre el sujeto de la enunciación y el enunciado. Por ejemplo, las dos frases llueva afuera o tal vez llueva afuera se refieren al mismo hecho, pero la segunda indica además la incertidumbre que se encuentra el sujeto hablante en cuanto a la verdad de la frase que enuncia. El imperfecto tiene un sentido semejante si digo yo amo a Aurelia, bueno, ahí sigue ejemplificando. Esto lo vamos a ver más claramente en el cuento de Lamberti, eh, aunque si bien el personaje no, o sea, está muy seguro de su posicionamiento, eh, también hay algunas frases como el policía o mismo la familia que vacilan en relación a lo que ocurre, bueno, con su hermano, de si es, eh, eh, de si es en realidad su hermano o si es producto de una ilusión. Bueno, acá un poco hice como una especie de comparación entre las definiciones de Todorov y las definiciones de Jackson de lo fantástico, que en realidad son bastante similares. Un poco al final del texto, Jackson retoma a Todorov y dice, como señaló Todorov, la fantasía se ubica de forma inquietante entre la realidad y la literatura. Es incapaz de aceptar una u otra y es el resultado en que el modo fantástico se sitúa entre el realista y lo maravilloso, como encallado entre este mundo y el siguiente. Su función subversiva deriva de esta posición tan incómoda. Bueno, Jackson, en el apartado de lo oculto de la cultura, también va a hablar de que eh, lo fantástico, el fantasy, en realidad se va a centrar más en esto de lo que la cultura calla o estos sectores este, excluidos, la alteridad, lo siniestro. Bueno, acá tenemos fantasy, que es esta presencia enmudecida, estas zonas ausentes, no visibles, cómo se transforma lo familiar, que esto de transformación de familiares lo vamos a ver, pero muy claramente en el cuento de Lamberti, y lo que es confortable que se transforma en otra cosa. Dice, lo fantástico moderno, la forma de la fantasía literaria que se genera en la cultura secularizada producida por el capitalismo, es una literatura subversiva. Existe junto a lo real en cualquiera de las caras del eje cultural dominante, como una presencia enmudecida, un otro imaginario y silenciado, desde un punto de vista estructural y semántico. Lo fantástico aspira a la disolución de un orden que se siente como opresivo o insuficiente. Esto de lo silenciado, la presencia ausente, de alguna manera, de la cultura. Bueno, acá lo tenemos a Lamberti, y acá selecciono una parte del texto en donde podemos ver la vacilación, ¿no? Dice, tu mamá tuvo un ataque de nervios. Recordemos que la madre y él son los únicos que desconfían sobre este hermano, que en realidad no sería el verdadero. Dice, me explicó en el auto negando con la cabeza, quiso cortar a tu hermano con un cuchillo. Después supe que mi madre había cometido el error de contarles. Primero a la policía y después a un psicólogo. Sugirió sobre el cambio de mi hermano. Les explicó que había sido reemplazado por un espíritu que vive en la madera de los árboles, algo que había leído en alguna revista. El espíritu viviría en su cuerpo hasta desgastarlo y luego saltaría a otro y a otro y a otro. Era como un parásito. Y lo que ella había hecho fue intentar liberarlo. Eso les dijo. Bueno, muestra también como esta contracara. Primero nos da el dato de que le contó a la policía y a un psicólogo, que eso ya es, nos da como cierta premisa de que la madre no estaría bien mentalmente. Y bueno, como también quien narra, que es la voz que en un principio, la voz en la que confiamos, nos dice que en realidad el hermano le pasó algo, esto del espíritu o demás explicaciones, que al final un poco nos deja eh, vacilando sobre quién en realidad es el hermano. El final es un final abierto, como vemos, porque termina todo un poco como empezó. Ellos, como vemos en el cuento, al principio arrancan como yendo a este camping en las sierras y bueno, termina de la misma manera, o sea, no se resuelve el conflicto.
Dice, ahora estamos sentados en el patio de su casa de las sierras, mi hermano y yo. Es un domingo cualquiera, un domingo cálido que anuncia la cercanía del verano. Hace un rato que mi padre, la mujer de mi hermano y su hijo duermen siesta adentro. Pero nosotros nos quedamos acá, bajo los árboles, mirando las montañas y oyendo el rumor de un arroyo que pasa cerca, disfrutando de la tranquilidad. No hemos dicho una palabra en 20 minutos. Miro a mi hermano, él me mira. ¿Quién sos? Tendría que preguntarle, ¿qué sos? Pero prefiero no saberlo. Después de todo, es mi familia. Recordemos que, bueno, el hermano, cuando era chico, como que supuestamente eh, como estos árboles, esta selva, si se quiere, como que él había entrado y bueno, ahí eh, surge la teoría del narrador de que en ese momento le pasó algo y a partir de ahí ya no es su hermano. Bueno, este es el cuadro de Toro, que ya lo habíamos visto antes. Bueno, y acá un análisis del cuento según los autores. Bueno, según Todorov, podríamos decir que está dentro de la categoría del fantástico puro, porque no se termina de resolver la vacilación. Como vimos, deja un final abierto para que nosotros tomemos una posición sobre el hermano. Si consideramos que eh, le pasó algo sobrenatural, optamos esa y esa salida de lo sobrenatural, o si en realidad creemos que, por ejemplo, el narrador estaba loco y él y su madre tienen algún tipo de ilusión sobre esto que le pasó a su hermano. Bueno, según Jackson, muestra, bueno, un poco el siniestro, la alteridad oculta, esto que no se dice de la cultura a través del personaje siniestro del hermano y bueno, de Jackson también tenemos lo de la problematización de la visión, si es posible confiar en el ojo que veo, que narra en este caso, que un poco el texto nos plantea que no es tan confiable la visión del protagonista, del narrador. Y la problematización del lenguaje, si es posible en confiar en este yo que habla y registra, que un poco también nos deja a los lectores con la idea de que no se puede confiar en realidad ni en quien narra, ni en lo que está registrando, digamos, esta persona. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que sea de agrado el video y bueno, nos estaremos viendo.